Bonjour à tous. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, queridos pastores, siervos de Dios, vuestras esposas y queridos hermanos, hermanas que se reúnen aquí hoy día y también de manera virtual de los 4 puntos del mundo. Y es lo que hace de esta conferencia tan especial. Es nuestra primera conferencia internacional virtual con pastores y líderes, y eso merece un gran aplauso y acoger todos los que se reúnen hoy día con nosotros. Sabemos que sois muchos siervos de Dios, cristianos, a conectarse desde 20 países durante estos días, y tenemos también hermanos que se reúnen en una centena de iglesias con huéspedes, principalmente en África y en Haití, y muchos de vosotros os habéis encontrado en Zoom. Y otra vez más, bienvenidos a todos. Las predicaciones serán traducidas en varias lenguas y muchos de vosotros vais a recibir la conferencia en vuestra propia lengua. Así es que acogemos al pastor Miki Ardir, que nos va a compartir el Evangelio. Buenos días a todos. Es una alegría para mí de poder estar con vosotros esta noche, con todos estos pastores, predicadores del Evangelio a través del mundo. Y bienvenidos a todos esos hombres de Dios, todos los que predican el Evangelio, que nos escuchan esta noche por el mundo entero. Esta conferencia es para todos los pastores, todos los siervos de Dios que desean de hacer parte, de ser obreros con Jesús para la construcción de su iglesia en estos últimos días. Os voy a compartir 4 mensajes que os va a animar, estoy seguro, para ayudaros a servir mejor al Señor. Eso es mi propósito, de que podáis estar equipados en estos tiempos últimos, porque creo que la iglesia necesita eso, y de ver siervos de Dios que se levantan y que predican el Evangelio de Jesucristo en toda su verdad y con el poder del Espíritu Santo. Esta noche y durante estas 4 sesiones, mi propósito no es de condenar a nadie, pero es para aclarar, a mejor ver y mejor entender el plan de Dios, su visión, su mensaje para nosotros, pastores, siervos de Dios, en estos últimos tiempos. Creo que es importante para todos de hacer una verdadera, una sincera evaluación del estado de la iglesia en general, de la iglesia en el mundo entero. ¿El estado de la iglesia es satisfactorio? No. ¿Ese estado es honorable o no? Creo que podemos examinar un poco todo lo que se ha pasado estos 3 decenios, y que ha afectado la iglesia y que ha llevado la iglesia a donde está hoy día. No voy a detallar el estado de la iglesia en este momento en el mundo entero,
pero que creo que es importante que podamos realizar a dónde está la iglesia hoy día. No voy a entrar en los detalles, pero es importante de realizar y de aceptar que la iglesia en general se ha vuelto como un teatro con muchos actores que saben bien hacer el show. Cuando vemos todo lo que se pasa, creo que es una buena y no es una buena imagen de ver que la iglesia es como una tienda que vende bendiciones y con desgracia y tristemente con mercenarios al frente de ella, que roban al pueblo de Dios, y eso es muy triste. Es como una exhibición de talentos, personas que exprimen sus talentos mucho más que ser conducido por el Espíritu Santo. Eso es una influencia del mundo y por desgracia la iglesia está en competición con el sistema que existe en el mundo. La iglesia hoy día en general es un pozo de herejía y de falsas doctrinas. Y hay muchas herejías, muchas falsas doctrinas en la iglesia en general. Y esto es como un negocio financiero a donde el dinero es el propósito principal para los cristianos para ir a la iglesia, porque creen sinceramente por lo que está predicado que van a ser ricos, van a volverse ricos, que van a tener muchos bienes, y todo esto claramente es una trampa. Y también la iglesia es como un centro, una industria de la música. ¿Y qué música? Es una tendencia para la perfección, pero también es una música que es influenciada por el mundo. Y esto ha penetrado la iglesia, y es triste de decir que la iglesia es un club con actividades sociales. Todo eso existe en la iglesia. Creo que no hay que cerrar los ojos, pero hay que admitir y ser sincero y verdadero. Es así que podemos avanzar. No es comportarse como el avestruz y cerrando sus ojos que vamos a avanzar. El Espíritu Santo siempre habla, y el Espíritu de Dios está obrando estos últimos tiempos para aclarar los siervos de Dios, los pastores. La iglesia debería de ser un lugar de reverencia a Dios, un lugar para honrar a Dios, y a donde su presencia es real, y el pueblo de Dios tiene un corazón que no busca nada más que la gloria de Dios, de honrar a Dios.
de reverenciar a Jesús como el verdadero Salvador y Señor. Un lugar de arrepentimiento, a donde los cristianos, todos, están animados por la predicación del Evangelio para meter su corazón en orden y tenerle puro, arrepentirse cuando se necesita. La iglesia es un lugar de arrepentimiento, un lugar de refugio para los que necesitan ayuda y que están agobiados, que tienen falta de sentir el corazón de Jesús. Eso es la iglesia, la verdadera iglesia del Señor. Es un lugar a donde el pueblo de Dios da su vida y no quiere otra cosa más en retorno. Pero no es eso hoy día. Hay una tendencia para atraer los cristianos en las iglesias, no para dar su vida, como la palabra de Dios nos enseña, como vemos en el libro de los Hechos. Los cristianos venían para dar su vida y buscar nada más en retorno. Es un sitio, un lugar donde los cristianos vienen para dar su vida. Es un lugar de santificación, un lugar donde el pueblo de Dios crece espiritualmente y para ser mucho más semejante a Jesús, fasonado por el Señor. Eso es la iglesia del Señor, a donde el pueblo de Dios viene con todo su corazón para adorar al Señor sinceramente y no buscar nada, pero a donde Él siente la gracia de Dios, un lugar de libertad, a donde el pueblo de Dios no ve que hay manipulación, obligaciones hacia Dios y hacia los pastores que predican el Evangelio. Es un lugar a donde el legalismo no tiene que sobresalir, a donde hay de menos en menos de obligaciones. Es un lugar a donde se puede sentir el corazón de Jesucristo para cada uno de entre nosotros. Eso es la verdadera imagen de la iglesia de Jesucristo. Y la pregunta es, los cristianos que vienen para juntarse, ¿ven eso o no? ¿Están dispuestos a venir a la iglesia por esa razón de propósito, o corren para venir a ganar algo, para buscar algo, y muchas veces a través de las falsas doctrinas, de los falsos mensajes y herejías? Queridos pastores, amigos, no es el tiempo de esconder la verdad. La verdad tiene que ser proclamada con amor y con verdad. La verdad tiene que estar conocida y no tiene que estar escondida, tiene que estar enseñada y compartida sin compromiso. La iglesia de Jesucristo tiene falta de oír la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. No quiero extenderme para decir que hay muchos pastores que están confusos, que están desanimados en las iglesias hoy día. Tienen celo, pero por desgracia con prácticas que no son buenas, un evangelio que no
no es bueno. Son sinceros. Quieren la verdad, pero no tienen. Es por eso que tienen falta de oír. Hermanos, no os quiero esconder que yo era así. Yo era sincero durante mis primeros años de ministerio. Y llegó un tiempo que estaba desanimado, cansado y he querido abandonar el ministerio. Cuando un predicador está cansado, desanimado, decepcionado, quiere al Señor, quiere servir al Señor, pero predica solamente lo que él conoce, mismo con sinceridad. Yo doy gracias al Señor de que me ha visitado y que he podido comprender que hay mejor que eso, que lo que yo estaba predicando tantos años. Y doy gracias al Señor que me ha abierto los ojos un poco y he podido entender que el Evangelio, la verdad de Dios, tenía falta de ser predicada, pero para eso tenía yo que saberlo. Y poco a poco el Espíritu de Dios ha empezado a aclararme, a hablarme, ha propuesto mi propia vida, de lo que yo soy, de lo que el Señor tenía falta de hacer en mi corazón y en mi vida. Y otra vez más doy gracias a Dios porque he aceptado. Puede que sea que estáis en la misma situación y que vuestros ojos se puedan abrir y aceptar a donde estáis. No es el tiempo de esconder cualquier cosa de vuestras vidas y de no aceptar a donde estáis. Es el tiempo de humillarse y de reconocer lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Cómo el pueblo de Dios puede crecer? Vemos progreso espiritual en la iglesia, en nuestras propias vidas. Es por eso que yo pienso y creo que muchos siervos de Dios en el mundo están en el mismo caso que yo, como muchos de vosotros. Mi pregunta para todos nosotros es, ¿tenemos empeño la iglesia de Jesucristo o solamente respondemos a un llamamiento para compartir el Evangelio, lo que conocemos, y al mismo tiempo ver la iglesia del Señor quebrantada, herida, desalentada? Y sabéis vosotros que hay muchos cristianos que se han ido de la iglesia y la iglesia se ha vaciado porque los cristianos están confusos, heridos, cansados, como los pastores. Y como pastor y siervo de Dios, tenemos que estar interesados y no mirar a sí mismo. No hay que ser satisfecho porque tenemos una iglesia, un grupo de cristianos que se juntan los domingos y los días en semana. Pero si vemos y si aceptamos que el estado de la iglesia pues no está bien, queda que desear, y entonces somos interesados. La primera persona que veo en el Nuevo Testamento es Jesucristo. Él veía el estado del corazón de los que le seguían. En Mateo capítulo 9, 36, vamos a leer. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían
que no tienen pastor. Él veía esa gente que le escuchaban, que recibían milagros, estaban sanados. Él conocía los corazones de esa gente, conocía sus sufrimientos y dice, está desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Mi pregunta es, ¿hay verdaderos pastores? Sí, hay, pero hay también en la iglesia, por desgracia, en la iglesia dictadores. Muchos son duros, legalistas, que controlan el pueblo de Dios. Y también se puede decir como Jesús, que es una multitud de ovejas cansadas, que están desamparadas. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, lloró sobre esa ciudad y se lamentó del estado de Jerusalén. Su pueblo ha llorado sobre ella. Y vaya a ver eso en Lucas 19, porque la palabra de Dios es importante, no solamente de mencionarla. 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estoy convencido que el Espíritu de Dios habla al corazón de los pastores. El Evangelio viene y vendrá para que todos que tienen sed y hambre y que quieren y que son deseosos de la verdad van a oír el verdadero mensaje de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Porque no has conocido el tiempo cuando has estado visitado. Hay una visitación del Espíritu Santo en estos últimos días para hacer conocer la verdad para la iglesia. Para la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo también estaba interesado en Gálatas 5. Veía el estado de la iglesia. Gálatas 5, 2. Gálatas 5, 2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los Gálatas habían quitado el dominio de la gracia. No tenían nada de común con Jesucristo. Han anulado el sacrificio de Jesús, llevándose otra vez a las obras de la ley. Han quitado el dominio de la gracia. Y
hay siervos de Dios, predicadores que se han burlado de ellos. Y el apóstol Pablo estaba en Galatas 6, dice, hermanos, estaba interesado por el estado de la iglesia, y tenemos falta todos, siervos y pastores de Dios, de estar interesados por el pueblo de Dios, tener un corazón para la iglesia. Y a propósito del estado de la iglesia, ¿cómo la iglesia está? Que se ha desviado, que se ha perdido, que están lejos hoy del verdadero mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un chillo del corazón que viene del fondo, que tiene que venir del fondo de nuestro corazón, que para estar seguro que estamos en el buen camino, que predicamos el buen evangelio. Quitar el dominio de la gracia para ir a otro evangelio, anular el sacrificio de Jesús, para regresar a las obras de la ley. Y Pablo no estaba contento. Él los trata que están no tienen inteligencia. Habéis empezado con el espíritu y ahora estáis en la carne. Las obras de la ley. Es extraordinario. ¿Quién son los que estaban interesados? El libro de los Hebreos, se ve que el autor estaba interesado de ver esos judíos que habían retrogradado. Hebreos 10, vamos a leer Hebreos 10, versículo 32. Souvenez-vous de ces premiers jours après avoir été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Hay que ver esos judíos convertidos cuando oyeron el mensaje de Jesucristo. Se han identificado a Él, pero habían perdido algo de precioso, que no querían más identificarse a Jesús en su andar. No querían sufrir por Cristo. No querían más ser persecutados por el Evangelio. Y se han dejado coger en la trampa para regresar al judaísmo. Y el autor del libro de los Hebreos estaba con inquietud y estaba interesado. Y su mensaje era un llamamiento para regresar a Jesús. Regresar hacia el que los había salvado. Seguir en la fe. Perseverar en la fe. Eso era el estado del corazón del autor del libro de los Hebreos. Era un llamamiento para regresar al Señor, quebrantado en su corazón, para volver a traer esos cristianos al Señor. ¿Y quién más estaba interesado? También el apóstol Pedro también estaba interesado. Y en 2 Pedro capítulo 2, un verdadero siervo de Dios quiere a la iglesia de Jesucristo. Él quiere a la iglesia de Jesús. Ve las situaciones
comprende lo que se pasa Il ressent y où est l'Église. siente a dónde está la iglesia. Y Tous ces todos hommes de esos hombres de Dios qui ont écrit, que han escrito, à part Jésus, aparte de Jesús mismo, ils ont venu prévenir l'Église. han querido venir para prevenir la iglesia. Chapitre 2 verset Pedro 1, il y a 2, parmi versículo le peuple 1. faux Pero prophètes, hubo il y aura también de même falsos parmi vous de profetas faux entre el docteurs, pueblo, qui entre el introduiront pueblo. sournoisement des sectes Como habrá perverses, entre et qui vosotros reniant le maître qui falsos les a maestros rachetés, que attireront introducirán sur eux une ruine encubiertamente herejías destructoras. Plusieurs les suivront Y dans leur aún dérèglement, et negarán la al voix de la Señor vérité que los sera rescató, calomniée atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. contre les Él, hérésies, advierte contra las falsas doctrinas, las herejías. Un hombre de Dios, un pastor, un siervo de Dios que se ocupa de las ovejas, tiene falta de saber lo que él predica. il a besoin Tiene que saber, tiene que la aceptar saine doctrine la sana doctrina et ne pas y tomber no dans le piège caer en la trampa de las falsas doctrinas. dans ces derniers temps. En estos últimos tiempos el enemigo Va s'attaquer se va a atacar à al Evangelio, l'évangile de al Jésus. Evangelio de Jesucristo. Malheureusement, il Por utilise des desgracia, pasteurs. él utiliza pastores Malheureusement. Pour para détourner l'évangile. desviar el Evangelio. Il s'élèvera au milieu de vous. Y se va a levantar en medio de vosotros falsos doctores, profetas, Qui ne parleront que pas no de va a la hablar part de de Dieu, la parte de Dios, mais qui pero parleront van a de leur hablar propre chef, por sí mismo qui vont y que attirer van a traer les cristianos chrétiens par la voie de la séduction, por la voz de la seducción, les hérésies, herejías, des fausses doctrines, falsas doctrinas, des fausses pratiques, falsas prácticas, toutes sortes de toda pièges clase de l'ennemi. de trampa y que el enemigo L'ennemi va attaque a l'évangile. meter delante de los cristianos, va a atacar la iglesia y va a haber pastores que van a ser instrumentos del enemigo para desviar, cambiar la verdad del Evangelio. Y hay pastores que están detrás del pupitre y que anuncian un evangelio que no edifica al pueblo de Dios. Que el Señor nos pueda ayudar. Tromper les chrétiens. Vienen Répète para ce que Paul a dit dans Galates, chapitre 1er, je m'étonne decir cosas de ce que falsas. vous avez si facilement détourné. Como dice Pablo, ¿cómo habéis podido tan fácilmente desviar del verdadero evangelio? Une grosse proportion de l'Église s'est Una détournée du vrai grande évangile, parte ou alors de la ne l'a iglesia jamais entendu. se ha desviado del evangelio o nunca lo ha oído. C'est une phrase un petit peu dure, Es una frase un poco dura, mais pero n'ont jamais entendu nunca certaines habéis oído, écritures. entendido algunas escrituras, algunos pasajes de las escrituras, Certaines algunas déclarations declaraciones de Jesús importantes, certaines déclarations algunas et declaraciones y enseñanza de los apóstoles, de los primeros apóstoles que han escrito el Nuevo Testamento, et à travers eux, y a través de ellos l'égarement, se han desviado. l'Église, La iglesia ha cambiado. El Evangelio puro et y puissant poderoso de Jésus-Christ Jesucristo, pour un évangile por un Evangelio confortable, attrayant, que es atractivo afin que les para que chrétiens los cristianos affluent puedan afluir, pour les plaire, para plaire aux chrétiens. complacer a los cristianos. Un evangelio que no transforma la vida de los cristianos y que nos los lleva a crecer espiritualmente y estar firme en los momentos difíciles. Il n'arrive pas
no llegan porque sus vidas no han sido edificadas a través de la predicación del verdadero mensaje de Jesucristo. Et le peuple de Dieu en Y el souffre. pueblo de Dios Il sufre, souffre. Il est piégé. está en trampa, Il a été trompé. le han dicho cosas falsas y la mayoría del pueblo de Dios corren para oír De belles cosas bellas. Mes frères, mes Mis bien-aimés, hermanos, queridos le Seigneur hermanos, nous appelle à ouvrir nos cœurs. el Señor nos llama a abrir nuestros corazones a las palabras de Jesucristo. No podemos dejar atrás las instrucciones del Señor Jesucristo. No podemos coger ligeramente las palabras todas las palabras de Dios, porque todas son verdaderas y necesarias para el crecimiento del pueblo de Dios. Lisez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 14. En Juan 14 podemos leer Jean chapitre Juan 14, 14, on va lire le verset 26. versículo 26. Nous savons que c'est Sabemos todos que es el tiempo del Espíritu Santo, Amen. L'Église. la iglesia. Lisons le verset 26. El versículo 26. Mais le Consolateur, Mas el l'Esprit Consolador, Saint que el le Père Espíritu enverra en Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas vous, et il y vous os rappellera recordará todo lo que yo os he dicho. Il vous Él rappellera. os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es extraordinario. Et le Saint-Esprit, El Espíritu Santo c'est ça qu'il es veut dans ces eso moments lo où nous que vivons dans quiere lesquels en estos momentos últimos, es lo que Él pide. tout ce qui n'a pas été Todo lo que no ha proclamé, sido proclamado, il va nous Él le rappeler. quiere recordarnos. Eso es el tiempo del Espíritu Santo actualmente. Es por eso que hay que escuchar las palabras de Jesucristo que vienen de la parte del Espíritu Santo, que vienen a nuestro corazón reveladas para saber la voluntad del Señor Jesús para su iglesia. Il vous Él rappellera os va a recordar tout ce que je todo lo vous ai que dit. os he Les dicho, paroles que todas Dieu las a palabras que el Señor ha dicho, y hay muchas. Il y en a qui sont très Hay que importantes. son importantes. Et moi, je ressens. Yo Vous savez, j'ai Yo voyagé he pas mal. viajado mucho en el continente africano y puedo hacer la diferencia entre L'année el año 2019, parce que j'ai pas voyagé depuis. 2019 y desde entonces porque no he viajado y 15 años antes. Et je peux Y puedo constater et ressentir ver y sentir que los corazones de los siervos de Dios y pastores están más abiertos hoy día que hace 10, 15, 10, 15, 20 años. plus ouverts Están mucho más abiertos para oír, escuchar, porque puede que sea que están secos, que están cansados por varias razones, pero es el tiempo del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, es el movimiento del Espíritu Santo para tocar todos los que el Señor llama hoy día, los pastores, hombres de Dios que van a representar el Señor con su evangelio. Y el Espíritu Santo está obrando. Y tenemos falta de escuchar, de abrir nuestros corazones. Porque hay muchos que buscan algo de nuevo de la parte del Señor. Porque están cansados de compartir mensaje que no construye la vida del pueblo. Es el Espíritu Santo que está preparando los corazones. Y eso es lo que nos da ánimo. Vamos a hablar un poco para seguir. Hablar de las escrituras ignoradas, que la iglesia ha ignorado.
par la plupart des pasteurs. por la mayoría de los pastores Pendant les 3 durante dernières décennies, estos 3 decenios, por lo menos. des paroles de Jésus, Las palabras de Jesús, des Écritures las escrituras que l'Église a ignorées que la Iglesia ha pendant les ignorado 3 dernières décennies. durante estos 3 decenios y por tanto son palabras esenciales Pour para la construcción de la Iglesia, pour une para fondation una solide. fundación firme, por un fundamento que va a durar. Je suis convaincu aujourd'hui que Estoy convencido hoy que la mayoría de las iglesias que existen no tienen no tienen un buen fundamento. ils ont une mauvaise fondation. No tiene un buen fundamento. Tiene un fundamento como el dinero, falsas promesas, la música, falsa promesa, y pastores que dan de hablar y predicar y enseñar solamente esas cosas. Et c'est devenu comme Y se ha vuelto como un mensaje del siglo XXI. quand on écoute Cuando les pasteurs escuchamos aujourd'hui, los c'est pastores l'argent, es el dinero, multiplication la des multiplicación de los bienes, biens, tout est todo attaché está liado à al l'argent, dinero, aux a las finances. finanzas, Et le chrétien se y laisse el piéger. cristiano cae en la trampa. Es una mala fundación, pero son mensajes atractivos que atraen a los cristianos. Mais qui ne produit que atraen a los cristianos, pero no producen gran cosa en la vida de los cristianos que moran niños espiritualmente et qui n'arrive y que pas no à llegan être a des ser hommes et des hombres femmes y mujeres spirituels espirituales qui que crecen en el conocimiento de Jesucristo. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Vamos Matthieu, au en chapitre el 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. Je vais lire à partir du verset 24. Versículo 24. Et ces paroles que nous allons Estas lire palabras que vamos a leer sont la son la conclusión de un sermón de Jesús. ¿Conocéis el sermón en el monte que empieza en el capítulo 5, 6 y 7? contiennent des paroles de Jésus à ses Tienen disciples. palabras de Jesús, de Jesús a sus discípulos. Et nous lisons Y à partir du leemos verset 24. a partir del versículo 24, Mateo 7. Et si vous avez Y si vous avez si lu le chapitre habéis 5, leído 7, el vous allez capítulo voir que 5, Jésus 6, parle 7, d'une veis qualité que de vie. Jesús habla de una calidad de vida, de un estilo, una manera de vivir. Et il s'adresse à Y, ses se, y habla a sus discípulos para que puedan saber que Él los llama a su servicio. Y durante 3 capítulos Jesús enumera el estilo de vida que sus discípulos tenían falta de coger para vivir, para responder al llamamiento de Dios. Esas palabras contenían la vida de un discípulo, nada más que eso, la vida de un verdadero discípulo de Jesucristo. Era eso lo que Señor Jesús enseñaba a sus discípulos. Él no se esperaba a que ellos vivieran esas cosas de contado. Había muchas cosas que tenían que pasar, una gran preparación, el nuevo nacimiento, el bautizo del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo. Había todas esas cosas que iban a permitir a sus discípulos de entender en el Espíritu y de recibir una revelación de la vida cristiana. Pero aquí Jesús termina su sermón, su discurso muy largo, y aquí dice, ya ha terminado de predicar. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Capítulo 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Es claro.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Ha edificado su casa en una fundación firme. Quiero que Jesús decía, quiero que estas palabras quieren decir, si oís todo lo que estoy diciendo y si metéis en práctica todo lo que vengo de decir, vuestra vida está sobre un fundamento firme. Eso es lo que Jesús dice. La prueba que vuestra vida está sobre un fundamento firme como una casa que está construida en la roca es cuando metéis en práctica mis palabras que vengo de decir, que es la vida de un discípulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es eso lo que quiero decir. Cuando vaya a cumplir todas las palabras que os digo y que vaya a obedecer a todas esas palabras que oí, entonces cuando andáis sobre esos consejos, tenéis que saber que vuestra vida está sobre un fundamento firme, porque ese fundamento firme os va a permitir de vivir y andar en obediencia a estas palabras. Es claro. No hay confusión, es claro. Eso va a demostrar que vuestra vida está sobre un fundamento firme y que vais a crecer espiritualmente y que vais a poder ser firme a través de la tempestad, los vientos, las pruebas, las dificultades, en los momentos difíciles, en las aflicciones y en todos los momentos de vuestra vida. Amén. Aleluya. La indicación de alguien que una persona tiene su vida de esa manera es cuando tiene una vida completamente transformada, un corazón completamente transformado, un hombre o una mujer completamente cambiado, que anda en el rastro de Jesús y que es un discípulo. Recordaos de la palabra discípulo. En todas las instrucciones de Jesús siempre habla de la vida de un verdadero discípulo. Hay dos palabras en este texto que son importantes cuando habla a sus discípulos. La fundación en la roca, firme, ¿estamos de acuerdo? Es como un hombre que ha edificado su casa sobre la roca y que él dice que ha ido profundamente en la tierra para ir hasta la roca y para construir su casa encima de la roca. Hay que entender eso, queridos hermanos. De otra manera se puede decir que Jesús dice que vais a tener falta de un buen fundamento, de una buena fundación en vuestra vida. Y hay que ver que el Señor no da la definición de ese fundamento. Nos quiere decir solamente que vais a tener falta de una buena fundación para ser un discípulo, para obedecer y representarme. Esas son las palabras de Jesús. Hay dos palabras que tenéis falta de recordar: la fundación y discípulo. ¿Estáis de acuerdo? Vamos a avanzar un poco más.
Donc, Jésus, je répète, ne définit Jesús no da la definición de esa fundación, pero precisa de cette fondation. la importancia de esa fundación Dans la vie de ses en la vida afin qu'ils de puissent sus le discípulos représenter. para que puedan representarle y responder al llamamiento de Dios. Muy temprano el Señor los habla de ese fundamento, de esa fundación y lo que tiene que pasar en su vida. Nous sommes de chapitre 5, Estamos dans en el l'évangile de Evangelio de Mateo, en capítulo 5, 6 y 7, Matthieu, où le y Seigneur a est donde entonces cuando el Señor aclara. Mais l'apôtre Paul, à son Pero el apóstol Pablo va también a hablar de una fundación. En Corintios capítulo 3, l'évangile est clair, mais el Evangelio es claro. 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo se va a lanzar en una predicación también. Y en versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios, es el apóstol Pablo que habla, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento como un perito arquitecto y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a coger un poco tiempo para hablar del versículo 10. El apóstol Pablo habla de un fundamento que ha puesto en la iglesia de Corintios y hay que notar, habla de la importancia de ese fundamento antes que otras enseñanzas lleguen a la iglesia. Hay que entender eso, lo que vengo de decir. Porque el apóstol Pablo dice que cada uno tiene que hacer atención a la manera que sobreedifica. Antes que algo llegue a la iglesia, el fundamento tiene que estar puesto. Es lo que el apóstol Pablo dice. Eso es lo que dice. En un versículo, el apóstol Pablo demuestra la importancia de ese fundamento. Podía decir, por las gracias de Dios que me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y no hay otro fundamento que es nada más que es Jesucristo. Dice en la sabiduría de Dios para aclararnos y la revelación del Espíritu Santo viene a demostrar claramente que nada tiene que ser llevado antes que el fundamento esté en la iglesia, para que la iglesia sea fuerte. Yo oro que todos los pastores que oyen y que oirán puedan ver y entender y pueden sentir. Nadie puede llevar algo si el fundamento no está puesto. Yo lo veo así. Para mí es claro que cada uno tenga atención cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedifica? Hay que sobreedificar, pero antes el fundamento tiene que existir. Encontramos aquí el fundamento, la fundación, la misma palabra. Vamos a avanzar. Hay cosas que tienen que estar claras para los siervos y los pastores y la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo entiende que este fundamento que está puesto es la clave. Es la clave
para formar des vrais disciples. verdaderos discípulos. Pose un fondement, Pone un fundamento y para añadir encima con los ministerios vienen para construir el edificio. amen. Qu'est-ce que Jésus ¿Qué es cherche? lo que el Il Señor a dit, allez busca? dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il ¿Qué a es dit? lo que ha dicho? Prêcher Hay la que bonne predicar nouvelle, en el mundo entero y formar discípulos. Es lo que ha dicho. c'est ça, Eso es la intención. ceux qui marchent sur les traces Los de que andan en el rastro de Jesucristo, lo que le obedece y que hacen lo que el Señor los manda, los que representan al Señor. Amen. Amén. C'est pourquoi Por Paul eso dit, Pablo dice, seguidme como yo sigo a Cristo. ¿Por qué lo dice? donc on voit ici Vemos encore aquí l'apôtre el apóstol Pablo, ce sont les mêmes que son textes las que mismas instrucciones que Jesús. Qu'est-ce que Jésus a Es dit dans igual Matthieu como lo chapitre que 7? C'est la el même Señor chose. Jesús ha dicho en el capítulo 7. Tenemos falta de una fundación para formar, construir la vida del pueblo de Dios y que puedan volverse, llegar a ser un discípulo. Si no, nunca va a valer, nunca se va a hacer. Mais plus tard dans son Y más ministère, tarde en su ministerio, mucho más tarde en su ministerio, Jesús va a definir, il va a hablar a sus discípulos y va a definir le fond. el fundamento. Dans Matthieu chapitre En 16, Mateos 17, Mateos 16, perdón, nous lisons à partir du verset 24. 24, versículo 24. Mateo 16, 24. Des instructions Jesús va a hablar de las instrucciones importantes, claras, pour être para ser un discípulo. disciple. Voilà ce qu'il va faire maintenant. Vamos a ver. Vous vous souvenez qu'il a dit, il vous faut un fondement pour devenir un disciple? ¿Os recordáis C'est ça qu'il a dit que en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 qu'on a lu. en Mateo 7, 24 Pouvoir hay que tener un fundamento para hacer discípulos, para ser un discípulo? Y aquí Jesús va a dar instrucciones claras cómo ser un discípulo. Quiere decir, estar dispuesto para ser un discípulo. Alors Jésus dit à ses disciples, Aquí viene a decir, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. celui qui voudra sauver sa vie, la Porque perdra, todo el et que celui qui la quiera perdra salvar por cause su de vida moi, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es el mismo texto, un poco diferente en Lucas 14, que os voy a leer. Lucas 14, 26. Luc est un petit peu plus précis. Il dit, sans me préférer à son Lucas père, à sa 14, mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères 26. et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon Aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ça devient un petit peu plus compliqué là. Es más, un poco más complicado. Général. Antes era un poco C'est une general, déclaration un peu générale. una declaración en general, que a donde hace falta de un fundamento, bueno, sí, pero vamos a comprender que en el capítulo 16 va a definir ese Qu'est-ce fundamento. qu'il dit? Si ¿Y quelqu'un qué es lo veut que être mon dice? disciple, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Premièrement, Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué quiere? deuxièmement, il a besoin Hay de que prendre negarse sa a croix. sí mismo y tomar su cruz y seguir a Jesús. Encore. Mismas Autrement, il ne peut pas instrucciones. être mon disciple. Si no, no puede Sans ser fondation, mi pas de discípulo. possibilité Sin de fundamento former no hay des posibilidad de formar discípulos. Vous pouvez avoir 5000 personnes dans l'église. Vous pouvez avoir Podéis 10 000 tener 5.000 personas en la iglesia o 10.000 creyentes que vienen a la iglesia a reunirse el domingo. Si no hay un fundamento en su vida, Ils ne pourront jamais en sus vidas, être pues un moran niños y no van a poder ser disciple. nunca un L'importance du discípulo. fondement La importancia del fundamento
tiene que ser bien entendido. Y hay una razón por la cual el apóstol Pablo dice, habla del fundamento en primero, antes que la enseñanza llegue al pueblo de Dios. Porque si no, no vamos a poder llevar algo que va a poder formar y construir y llevar otra piedra al edificio. Es así que las falsas doctrinas llegan y las herejías, porque no hay fundamento en la vida de los pastores, los predicadores y los siervos de Dios. Pablo dice esas cosas. Y es importante. Y Jesús añade en capítulo 7, no hay posibilidad de ser un discípulo si no estáis dispuestos a negarse a sí mismo, a perder su vida, a vuestras pasiones, vuestros deseos, a todo lo que seáis, a perder vuestra vida, tomar la cruz. Y si no, no hay posibilidad. Es tan claro como eso. No hay confusión. No podemos quitar ese texto del Evangelio. No podemos. No tenemos derecho, y esas mismas instrucciones, esas mismas escrituras que durante estos 3 decenios han sido metidos de lado. Y vosotros todos que me oís y entendéis lo que digo, pues es posible que vosotros mismos, no es una acusación, no es una condenación. Yo también he estado así, he sido así, y no me condeno, porque no he conocido el verdadero mensaje. Así es que no voy a llevar una condenación por los que no han entendido durante sus ministerios, pero doy gracias al Señor que el Señor me ha aclarado. Doy gracias a Dios porque ese mensaje ha venido a mi corazón, y comprendo que si no hay una fundación en mi vida y en la iglesia, si no está en mi propia vida, ¿cómo puedo transmitirlo a la iglesia? No es posible. No podemos transmitir de manera eficaz cosas que no tenemos. Y eso es un problema en la iglesia. Cuando queremos transmitir las instrucciones de Jesús para la vida cristiana, pero no llegamos a transmitir esa vida, a llevar una convicción en la vida de la gente. ¿Estamos de acuerdo que Jesús habla de un fundamento y que habla de ser un discípulo? Hay una fundación que se ha ponido en la iglesia. Si me quieres seguir, tienes que ser un discípulo de Jesucristo, de negarse a sí mismo, de perder tu vida y de seguir al Señor Jesús. Son palabras profundas que vamos a developar, espero de manera precisa para que cada uno pueda comprender. Estamos de acuerdo que Jesús habla de una fundación que tiene falta de estar en la iglesia. Os recuerdo Mateo capítulo 7. Es bueno de meter todas esas instrucciones juntas. Amén. Os recuerdo en capítulo 7 que este fundamento es necesario para ser un discípulo. Hay que recordarse de 2 palabras: fundamento y discípulo. Cuando metemos todas esas cosas juntas, ¿estáis de acuerdo que esos versículos que hemos leído en cada libro, en Corintios, en Mateo, en Lucas, habla de ser un discípulo? Y cuando metemos todas esas cosas juntas, hay una conclusión. Una fundación que es necesaria
para ser un discípulo. En plus de cela, Y, Jésus y vient définir también ce fondement. Jesús viene a definir ese Qu'est-ce fundamento. que tu as besoin? Dice, Quelles sont les choses qui ont besoin d'être ¿qué es eso? établies dans ¿Qué es ton lo que cœur? tienes falta, que tiene que estar establecida en tu corazón, que tienes que entender y qué es lo que tienes que hacer Afin d'être un disciple. Autrement, tu peux para pas. ser un discípulo? C'est pas possible. Si no, no puedes seguirme. No es posible. C'est très strict, très clair, Es muy estricto, très simple, muy claro, pas de compromis. muy simple, no hay compromiso. Malheureusement, les paroles de Jésus Amén. Pero las palabras de Jesús, por desgracia, ignorées están ignoradas la plupart por des églises, la mayoría de las iglesias en el mundo. des églises. Il y en a qui ont un fondement Hay solide, iglesias mais la que plupart tienen des un églises, fundamento la plupart des firme, églises pero la mayoría de las iglesias sont que existen existen sin fundamento. Je me demande, Y eso quelquefois, quand je pense à es toutes ces triste. choses- à toutes ces choses-là, Yo cuando pienso a todas esas cosas me pregunto cuál es la fundación que está puesto, si hay una en todas esas iglesias que empiezan en el mundo, que abren en el mundo, iglesias que se abren, que empiezan con alguien, qui est pasteur. con un Je pastor. me demande quelle fondation qu'il y a dans ces églises. Yo me pregunto cuál es la fundación que existe en esa iglesia. Et même dans les églises qui existent. Donc, Y premièrement, mismo dans les en las églises iglesias que qui existent, et existen, deuxièmement, dans les églises primeramente qui sont en las chaque iglesias jour. que Quel existen genre de y fondation las il y a iglesias que dans se ces abren églises? cada C'est día. de demander. ¿Cuál es el fundamento que hay en esas iglesias? No estoy, no estoy describiendo una imagen, mala imagen, pero hay que ser verdadero y sincero en la evaluación de la iglesia y la evaluación de nuestra propia vida como pastor, como siervo de Dios, como predicador del Evangelio. Quand le Seigneur emmène sa lumière, quand l'Esprit de Cuando el Dieu nous révèle Señor les trae choses, su luz, cuando el Espíritu del Señor aclara, chaque session, durante les estas yeux que nous 4 avons aujourd'hui et les yeux sesiones, que nous avons demain, et pendant ces 4 sessions, hoy je y prie que le mañana, Saint-Esprit nous durante éclaire estas 4 sesiones, oro que el Espíritu Santo pueda aclarar para que podáis coger, que l'Esprit de Dieu nous montre para coger qui nous sommes, elección importante. dans quel ¿Cómo état servimos d'esprit al nous Señor? ¿En qué estado de espíritu estamos sirviendo al Señor? que nous avons dans notre ¿Cuál es la propre vie. fundación que tenemos en nuestra propia vida? Je prie que l'Esprit de Dieu nous aide Yo oro que el Espíritu de à Dios porter nos un grand ayude éclaircissement a llevar concernant cette fondation un gran, que nous avons besoin para aclarar dans notre a vie. propósito de la fundación que tenemos falta en nuestra vida. Oro que el Espíritu del Señor os aclare y que todos podamos saber a dónde vamos. Quiero que el Señor tiene falta de hacer. ¿Qué es lo que no sabía? ¿Qué es lo que es nuevo para mí ahora? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me ha mostrado? ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Son preguntas que tenemos que ver. Et quand l'Esprit de Dieu m'a éclairé, moi, il y a bien Y cuando el des Espíritu années, el Espíritu de Dios me aclaró hace ya años, pues he tenido preguntas. et comme je vous ai dit tout à l'heure, je rends grâce à Dieu. Y como os he dicho, doy gracias a Dios porque he podido coger la buena elección, hacer la buena elección a propósito de la luz que he recibido, y estoy convencido que el Espíritu de Dios en estos tiempos últimos está buscando hombres que Él ha elegido para obrar con Él, para compartir a esta gran construcción de la Iglesia de Jesucristo. Y oro que muchos pastores, siervos de Dios, predicadores que nos escuchan, que después de estas 4 sesiones que vamos a poder ver la respuesta de muchos de entre vosotros
C'est un choix que chacun que aura besoin de faire. responden al llamamiento de Dios. Es una elección que cada uno tiene que hacer. Os he hablado durante esta sesión de una Simplement, je vous pose fundación une question, mais c'est quoi? On va y arriver. y os preguntáis, ¿pero qué es? Bueno, vamos a llegar. En gros, de cette définition, He hablado en general de esta definición. Vamos a developar, compartir sinceramente en la verdad para que cada uno de vosotros où est-ce que podamos saber et qu'est-ce a que dónde está la iglesia y que lo que cada uno de chacun nosotros encourage, está llamado a restez hacer, avec nous. Jésus bâtit son église. que podáis quedarse con nosotros, porque el Señor Jésus bâtit edifica, son église. edifica su iglesia, construye su iglesia. Tenemos otras Nous 3 allons sesiones terminer cette session. y vamos a terminar esta sesión y vamos a coger una pausa durante 10 minutos y nos vamos a encontrar de nuevo después. Que el Señor os bendiga y que el Espíritu del Señor siga aclarando a cada uno a vosotros para construir con el Señor su iglesia. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que no vaya a ti sin a cumplir tu voluntad, tus designios. Oro por todos estos pastores que nos escuchan. Oro que el Espíritu Santo Emmène une lumière dans leur cœur. Que la lumière de traiga l'évangile una brille. luz en sus corazones, que La pueda révélation brillar de l'évangile y que la revelación del Evangelio atteigne la profondeur de leur cœur. pueda tocar el profundo de sus corazones. Que malgré que Señor, l'évangile oro est toujours que un défi, si el Evangelio es siempre un desafío, yo oro que cada uno pueda responder de manera positiva y no huir a propuesto de la verdad que está anunciada y proclamada. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu gracia pueda acompañar cada uno de nosotros. Te oro en el nombre de Jesucristo, que al fin de esta conferencia va a haber muchos dans la de sacudidas en la vida de muchos y que el Espíritu Santo va a conducir cada uno. Padre, te oro en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Os doy gracias y nos vemos pronto.